Arrancamos la semana con Bitcoin superando la barrera de los $70.000 que habíamos perdido durante el fin de semana. Lo comentaba en el directo ayer por la noche, teníamos un gap formado en los futuros del CME en la zona de los 70.200 que íbamos a ir a rellenar. Cumplido en prácticamente tan solo unas horas de apertura de los mercados tradicionales. Y decirte que si eres nuevo en el canal, este es el análisis diario en el que vemos las mejores oportunidades tanto en el mercado cripto como en el mercado tradicional, los niveles importantes y también los posibles escenarios. La idea es simplificar el mercado y que veas que el trading, cuando tienes un plan, es mucho más fácil de lo que parece, centrándonos solo en importante, niveles, escenarios y posibles riesgos. Como apreciamos en la gráfica, hemos hecho un cambio de tendencia por lo menos momentáneo con este velón verde que tenemos en pantalla, que ha hecho prácticamente superar y absorber tanto la vela del día sábado como la vela de ayer domingo, superando la barrera de los 70.400, 70.500, incluso llegando a los 71.500 con un ligero mechazo que hemos tenido, aunque sea momentáneo. Lo comentaba ayer, teníamos un gap formado en los futuros del CME que vamos a poder apreciar mucho más claro en temporalidad de una hora. Lo decía en el directo de ayer por la noche, ya saben, directos todos los días a las 11 de la noche con toda nuestra comunidad, donde veíamos este gap formado en la pantalla y decía, no sabemos con qué exactitud de tiempo, pero sabemos que lo irá a rellenar seguramente en la próxima semana. Pues dicho y hecho, no ha tardado prácticamente ni unas horas en hacer este pedazo de velón verde en tan solo 15 minutos, que ha llegado a superar los 71.500 como comentaba con anterioridad y ha rellenado el gap formado durante el fin de semana. Vamos a ver cómo tenemos a Bitcoin en este punto actual, donde hemos tocado dos zonas importantes de resistencia, 70.400, 71.500, zonas que nos dan posibles entradas en short. Yo todavía no lo he hecho, estoy esperando a ver si esto ha sido simplemente una vela momentánea, aunque hubiese sido muy interesante si hubiésemos puesto una orden limit en el sitio donde tenemos marcado en la gráfica de resistencia, la segunda resistencia. Ya iríamos con una operación bastante positiva. Si nos vamos a Trading Different para poder ver el tema de las liquidaciones, ya vemos que con el primer mechazo hemos llegado a tocar la primera parte de este ligero bloque que teníamos en la parte de los 71.500 hasta los 73, pero sin llegar a coger la gran parte del bloque, ¿vale? Vamos a ver cómo tenemos también algunas liquidaciones acumuladas en la parte baja, zona de los 66.000, así que mucho ojito porque ahora mismo podría decantarse hacia los dos lados. Si Bitcoin volviese hacia los 71.400, ahí yo sí me sentiría cómodo de volver a abrir un short, viendo que la primera vez le ha caído un rechazo bastante considerable a este movimiento alcista que ha desarrollado en la mañana de hoy, día lunes. Si nos vamos a Ethereum, tenemos un panorama muy parecido al de Bitcoin, como prácticamente siempre, y lo vamos a tener hoy también en muchas criptomonedas de gran calibre en el mercado, donde hemos tenido ese mechazo que nos daba posibles entradas en estructuras de resistencia, en sitios donde el precio le había costado mucho romperlo. De hecho, vamos a ver cómo también ha entrado hasta esa zona, $2.200, y se ha devuelto después de haber superado los 2.100 con holgura, sin ningún problema, ¿no? Pero vemos que cuando ha tocado esa segunda zona de resistencia, sí se ha devuelto con bastante fuerza. Vamos a estar también bien atentos a entrar en Ethereum. Si vuelve a la zona de los 2.200, le meteremos ese short para ver si el precio acaba cayendo y se va a buscar las liquidaciones que tienen la parte más baja. Vamos a ver cómo en el tema de liquidaciones tenemos todavía grandes liquidaciones acumuladas entre la zona de los $2.000 y los 1.945. Es un precio al que creo que Ethereum puede ir a parar a lo largo de esta semana. Vamos a ver cómo más criptomonedas están también en la zona de entrada. Vemos que ha sucedido lo propio con Solana, donde ahora mismo nos encontramos en la primera zona de resistencia, zona de los $88. La segunda zona la tenemos en los 92. Si vuelve a los 92, aunque sea con un ligero mechazo, volvemos a entrar en operación en short. XRP tiene un panorama un poquito diferente, todavía no está en punto de entrada donde yo me siento cómodo, ni siquiera el mechazo ha llegado allí. Para que yo me sienta cómodo abriendo una operación en XRP tiene que llegar a los 1.48, 1.50, es ahí donde sí tiene una resistencia bastante clara marcada en la gráfica, y ahí podríamos ir a buscar esas entradas en short, pero todavía no estamos en ese punto óptimo. Vamos a ver lo que ha ocurrido con Litecoin, que ha metido un mechazo también hasta la zona directa donde podríamos estar estructurando nuestras operaciones en short en el día de hoy, aunque ya vemos que se ha caído bastante rápido. Por lo tanto, si hubiésemos tenido puntos de entrada ya colocados en estas zonas de interés, hubiésemos sacado rentabilidad inmediata en la operación, porque ha sido prácticamente cuestión de media hora que subiese hasta esa zona y se devolviese con caídas significativas, una caída del 2, del 3%, 10 kits de apalancamiento, porque te dan un 20, un 30% de beneficio en tus operaciones.
En el mercado tradicional nos encontramos con lo siguiente: hemos perdido la estructura que veníamos marcando desde hace meses, hemos perdido esas zonas de soporte, lo hemos perdido en Meta, lo hemos perdido en Tesla, lo hemos perdido también en Apple, aunque estamos llegando a esa segunda zona donde poder estructurar esas operaciones. Vemos que ha tocado con anterioridad 2 veces y se ha devuelto con mucha fuerza, así que Apple sí que podría ser uno de esos activos a vigilar para poder meter esas operaciones en long. Vamos a ver Nvidia como está llegando también a nuestra zona de interés, y ahí lo tenemos marcado en la gráfica, la operación que abriría en Nvidia en caso de llegar a la zona de los $170. Está muy cerquita, ahora mismo está en los 175 en premercado, por lo tanto no vemos que la gráfica, vemos que la gráfica está terminando aquí, pero va a abrir el día lunes, hoy, cuando abran las bolsas de Estados Unidos, en este punto un poquito más alto, así que lo tenemos todavía un poquito lejos. Nos sucede lo mismo con el precio de Apple y nos sucede lo mismo con el precio de Microsoft, donde habíamos perdido esa zona de interés, de soporte muy fuerte marcada en la gráfica. Ocurre también con Microsoft, aunque Microsoft también lo tenemos dentro de esa segunda zona de resistencia bastante interesante marcada en la gráfica. El caso de Amazon, no teníamos unas zonas de resistencia marcadas claramente, aunque sí que podemos empezar a identificar que esta zona de aquí podría acabar siendo un pequeño soporte en la gráfica de Amazon. Hoy no teníamos ningún evento importante. ¿Por qué? Solamente tenemos un par de festividades, el día de San José en Colombia y el final de Ramadán en Indonesia, algo que no va a hacer movimientos en el mercado, obviamente, por lo tanto no es de nuestro interés. Si nos vamos a los ganadores y perdedores del día, tenemos a Magnite, a Dexe y a Dash con 15%, 15% y 8,75% respectivamente. Además también tenemos a Bitget Token como perdedor, ha perdido la zona de los $2. Hay que vigilar de cerca qué le pasa a Bitget Token, porque lleva una caída en los últimos meses, en el último año, que no es normal. Vemos también como Sky y como Quant están cayendo muy parecido a Bitget, prácticamente todos entre el 5% y el 6% de caída. Un día en el que la capitalización de mercado ha vuelto a superar los 2.40, está en los 2.42 trillones de market cap, y el indicador RSI que está en una zona completamente intermedia, donde ni sobrecompra ni sobreventa, completamente en tierra de nadie. Miedo y codicia que vuelve a subir hasta el 33 y se aproxima un poquito hacia la zona intermedia de este indicador. Vamos a ver las liquidaciones del día, donde prácticamente tenemos 800 millones de liquidaciones en las últimas 24 horas, muchas de ellas producidas en este último mechazo que acabamos de tener, donde prácticamente la mayoría de liquidaciones son en Bitcoin y Ethereum, pero vemos que está muy repartido: 418 millones en largos, 364 en cortos, y con la operación más grande liquidada operándola en Bitget, un par Ethereum, por un valor de 16 millones de dólares. Así que ya saben cuál es el plan que voy a vigilar hoy. Si Bitcoin vuelve a entrar en la zona de interés de resistencia, si Ethereum vuelve a entrar, vamos a abrir nuestras operaciones en short. Ese es el plan para hoy. Vamos a vigilar. No tengo ninguna operación abierta en estos momentos, simplemente vamos a ver cómo se desarrolla el mercado a lo largo del día. Yo creo que ha sido simplemente un mechazo, que me he perdido la oportunidad. No pasa nada. Entrar ahora para mí sería un riesgo. Tienen que evaluar eso muchas veces. No pasa nada perderse una oportunidad. Vamos a tener oportunidades casi todos los días, por lo tanto el día que se te escape una, no pasa nada, volverá a salir otra oportunidad, pero abre tus operaciones en un sitio donde te sientas cómodo, donde tengas una estadística a tu favor. No abrir operaciones por abrir, simplemente cuando estés dentro de las zonas que te hacen sentirte cómodo. Y ya saben que si les gusta este tipo de contenido, tanto los análisis diarios por la mañana como los directos a las 11 de la noche, hora española, solamente tienen que dejar su like, un comentario y la suscripción para no perderse ninguno de ellos.